5 hábitos matutinos que transforman tu día. Déjame comenzar con una verdad que la gran mayoría se niega a admitir, incluso frente a la abrumadora evidencia de su propia realidad. El verdadero problema no es que trabajes duro, es que ese duro trabajo está, casi siempre, desesperadamente mal dirigido. No es la cantidad de actividad frenética lo que, por sí sola, te impulsa al éxito extraordinario y a forjar una mentalidad millonaria inquebrantable, sino la calidad intencional y la dirección estratégica de tus primeras acciones diarias. Durante décadas he observado, he estudiado y he entrenado a miles de personas que, como tú, se sienten atrapadas en un ciclo de esfuerzo constante sin un progreso real. Se despiertan, saltan de la cama, revisan sus teléfonos, se ahogan en correos electrónicos y mensajes y se lanzan a una jornada que, antes de que el sol esté completamente arriba, ya está dictada por las urgencias de otros, por las distracciones del mundo exterior y por la inercia del caos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de toda tu dedicación, de todas las horas extra que inviertes, de todo el conocimiento que intentas adquirir, te sientes estancado, como si corrieras sin cesar en una cinta sin fin, sudando, cansado, pero sin avanzar un solo centímetro hacia esa vida que sabes que mereces y que, en el fondo, anhelas con desesperación? La mayoría de las personas confunde el movimiento con el progreso, la actividad con la productividad y el esfuerzo con el resultado. Se llenan la agenda hasta el tope, viven en un estado perpetuo de estar ocupados, pero al final del día, de la semana, del mes, miran hacia atrás y se encuentran exactamente donde empezaron, con un sentimiento amargo de frustración, de potencial desperdiciado y de una fatiga que ninguna cantidad de descanso parece curar. Lo que la mayoría no comprende es que el verdadero campo de batalla por el éxito, la riqueza y la libertad personal no se libra en la oficina a las 3 de la tarde, ni en las negociaciones complejas, ni siquiera en las grandes decisiones que crees tomar una vez al año. El éxito, el verdadero éxito que transforma vidas y construye imperios millonarios, se gana o se pierde mucho antes de que el mundo despierte. Se decide en los primeros minutos de tu mañana, en esa hora sagrada que la gran mayoría de las personas despilfarra con una indiferencia que bordea la negligencia, entregando su poder personal al azar, a las redes sociales, a las noticias negativas o a las demandas urgentes y triviales de los demás. He comprobado una y otra vez, a través de mi propia experiencia y en la vida de miles de mis alumnos, que tu mañana no es solo una rutina, es el software de tu mente, el motor de tu día, el ensayo general de tu vida. Si comienzas con desorden, tu mente responderá con caos. Si empiezas con pasividad, tu día será reactivo. Pero si lo inicias con una disciplina consciente y una intención inquebrantable, estás programando tu cerebro, tu energía y tu destino para la victoria, para la claridad y para la multiplicación exponencial de tus resultados. Los 5 hábitos matutinos de los que voy a hablarte hoy no son consejos superficiales o trucos de moda, son estrategias de alto impacto, destiladas de décadas de estudios sobre las mentes más exitosas del planeta, principios que Napoleon Hill identificó en su investigación sobre los grandes millonarios de su tiempo. Son el fundamento silencioso sobre el que se construyen fortunas, se forjan legados y se alcanza una maestría personal que te permite operar en un nivel que la mayoría solo puede soñar. Esta es la verdad incómoda. Si tu mañana está en piloto automático,
tu vida entera lo está. Si no tienes una estructura matutina definida y consciente, estás dejando el 80% de tu potencial en la mesa, esperando que la suerte o las circunstancias te rescaten. Y la suerte, amigo mío, favorece a la mente preparada, a la persona disciplinada, no al que simplemente espera lo mejor. Hoy voy a revelarte cómo transformar ese desperdicio matutino en un imperio de resultados. Cómo aplicar el principio 80-20 a tus primeras horas. Cómo diseñar un sistema de priorización estratégica que elimina lo trivial. Cómo apalancar tu tiempo, tu dinero y a las personas que te rodean. Y cómo esto se manifiesta en 5 hábitos matutinos que te pondrán en el camino directo hacia la mentalidad millonaria y el éxito extraordinario. Si aplicas lo que te voy a compartir, no solo mejorarás tu vida, la transformarás por completo y mucho más rápido de lo que jamás imaginaste. Y si estás verdaderamente comprometido con dejar atrás la mediocridad, con romper ese ciclo de estar ocupado pero sin avanzar, y con construir una vida de éxito extraordinario que refleje tu verdadero potencial, te invito, antes de que profundicemos, a hacer tu primera declaración pública de compromiso. Baja ahora mismo a los comentarios y escribe la frase exacta. Estoy listo para construir mi imperio desde la mañana. No es un simple comentario, es tu primer acto de disciplina consciente. Tu declaración al universo de que hoy decides tomar el control total. Este es el primer paso para programar tu mente para la acción, para el compromiso y para la transformación. ¿Estás listo para esta jornada? Ahora que has sellado tu compromiso, permíteme mostrarte cómo los verdaderos arquitectos de la riqueza y el éxito no solo manejan su tiempo, sino que lo maestran desde los primeros instantes del día. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de claridad estratégica sobre cómo usar ese tiempo más valioso, tu mañana. Y la primera clave para desbloquear esa claridad es comprender y eliminar el gran desperdicio que ahoga a la mayoría. Para comprender el poder transformador de una mañana disciplinada y la mentalidad millonaria, primero debemos confrontar una verdad incómoda sobre el fracaso silencioso de la mayoría. El error fatal de confundir actividad con productividad y esfuerzo con resultado. Esto es lo que Napoleon Hill identificó como el desperdicio en la vida de aquellos que, a pesar de su potencial, nunca alcanzan sus sueños. La mayoría de las personas, y tal vez tú te sientas identificado con esto, se despierta en un estado de caos mental. Su primera acción no es una decisión consciente, sino una reacción impulsiva. El teléfono, la televisión, las noticias, las preocupaciones del día anterior. Todo esto invade su mente antes de que hayan tenido la oportunidad de respirar profundamente y definir su propia intención. He visto este patrón repetirse durante décadas en miles de individuos, personas inteligentes, talentosas, con grandes sueños, que comienzan su día en un modo de reacción automática. Abren los ojos y ya están respondiendo a las demandas externas, a la agenda de otros. Se sienten obligados a ponerse al día con lo que pasó mientras dormían o a prepararse para una avalancha de tareas. Esta reactividad matutina no es inocua, es una forma sutil pero devastadora de sabotaje personal. Es como empezar una carrera de Fórmula 1 con el freno de mano puesto. Genera un torbellino de actividad sin dirección, una sensación de estar ocupado que al final solo produce una agotadora inercia. Tu mente es como un jardín fértil. Si no siembras intencionalmente semillas de claridad y propósito en sus primeras horas, el caos y la dispersión
sembrarán malezas de distracción y de baja prioridad. Una mañana reactiva garantiza un día reactivo. Una mente desordenada consume una cantidad invisible de energía solo para tratar de organizarse a lo largo del día, energía que podría estar siendo utilizada para crear, para innovar, para avanzar realmente hacia tus metas millonarias. La sensación de no tener tiempo o estar siempre apagando fuegos no es una realidad externa, es un reflejo directo de la falta de estructura consciente con la que inicias tu jornada. El gran desperdicio no es la falta de horas, sino la falta de dirección en esas horas. Trabajar 12 horas en cosas de baja prioridad te dará 12 horas de resultados de baja prioridad. El esfuerzo sin enfoque es la receta para la frustración y la estagnación. Y aquí es donde entra el primer hábito matutino de alto impacto, que te diferenciará de la manada. Definición clara y específica de la intención del día. Este hábito no se trata de hacer una lista interminable de tareas, sino de establecer una intención maestra que guiará todas tus acciones. Antes de tocar tu teléfono, antes de salir de la cama, antes de permitir que el mundo exterior te invada, toma unos minutos para preguntarte: ¿cuál es el resultado más importante que deseo lograr hoy? ¿Cuál es la única cosa que, si la hago, hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario? ¿Qué tipo de persona elijo ser hoy? Psicológicamente, cuando haces esto, estás activando tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Le estás enviando una señal inequívoca a tu mente. Yo estoy al mando, yo dirijo mi atención, yo decido mi destino. Estás reemplazando la fatiga de decisión por la claridad de dirección. Imagina esto. La mayoría de las personas se levanta sin un mapa y se sorprende cuando termina perdida. Los millonarios, los verdaderos arquitectos de su destino, tienen un mapa claro y una brújula calibrada antes de 1900. Dar el primer paso. Recuerdo a un cliente, un empresario prometedor pero perpetuamente estresado, que solía empezar su día abriendo 50 correos electrónicos. Para las 8 a.m. ya estaba agotado, reaccionando a las demandas de clientes y empleados. Le propuse este primer hábito. Los primeros 15 minutos sentado en silencio, con un cuaderno, definiendo su intención maestra. Al principio se resistió, argumentando que perdería tiempo. Pero en cuestión de semanas, la transformación fue asombrosa. Empezó a sentir una paz interior y una confianza que nunca antes había experimentado. Sus decisiones se volvieron más nítidas, su energía más sostenida y su productividad real, la que generaba resultados tangibles, se disparó. Dejó de ser un apagafuegos para convertirse en un estratega. La mentalidad millonaria no se construye respondiendo al caos, sino creándolo a través de la claridad intencional. Tus primeras decisiones matutinas no son solo una serie de acciones, son la programación diaria de tu cerebro para la victoria. Este hábito es el antídoto al desperdicio del que hablaba Napoleon Hill. Es el acto de reivindicar tu soberanía personal, de decirte a ti mismo y al universo que tu día tendrá un propósito, que no será un lienzo en blanco para que otros pinten sobre él, sino una obra de arte diseñada por ti, con una intención clara y poderosa. Es la diferencia entre simplemente vivir y realmente prosperar. Pero hay una verdad aún más profunda sobre cómo los millonarios no solo definen su día, sino que lo diseñan estratégicamente
para resultados exponenciales, algo que la mayoría ignora por completo. No se trata solo de saber lo que quieres hacer, sino de identificar qué acciones generarán la mayor palanca en tu vida, eliminando el 80% del ruido para enfocarte en el 20% que realmente importa. ¿Cómo lo logran? A través de un principio universal que Napoleon Hill y otros grandes visionarios han dominado. Ahora que has comprendido la importancia de la intención, es hora de ir más allá del simple deseo de un día productivo y adentrarnos en la estrategia maestra de los millonarios. La aplicación del principio 80-20 de Napoleon Hill al éxito financiero y personal. Este no es un mero concepto teórico, es una ley universal que rige los resultados en cada área de tu vida, especialmente en tu mañana. La mayoría de las personas llena sus mañanas con tareas de bajo valor, con ese 80% de actividades que, aunque parezcan necesarias, solo generan un 20% de impacto real. Los grandes líderes y pensadores, como los que estudió Napoleon Hill, entendieron que el camino a la riqueza y la influencia no se logra haciendo más, sino haciendo lo correcto. El principio 80-20, también conocido como la ley de Pareto, nos dice que aproximadamente el 20% de tus esfuerzos producen el 80% de tus resultados. Tristemente, el error común es enfocarse en el 80% de las tareas fáciles, cómodas o urgentes que solo generan el 20% del impacto. Esta es la diferencia abismal entre una persona ocupada y una persona productiva con una mentalidad millonaria. La mente millonaria no pregunta, ¿qué tengo que hacer hoy?, sino, ¿cuál es ese 20% de acciones que, si las ejecuto hoy, me darán el 80% de mis resultados financieros, profesionales y personales? Aplica esta pregunta a tus primeros momentos de la jornada y verás cómo tu enfoque se transforma radicalmente. Imagina tu mañana como una parcela de tiempo finita, un recurso no renovable. Si la llenas con distracciones, con trivialidades o con el trabajo de otras personas, estás sacrificando, de forma irrecuperable, la oportunidad de sembrar las semillas del 80% de tus resultados. Es como tener un cofre del tesoro y en lugar de llenarlo con oro, lo llenas con piedras. Los millonarios son guardianes celosos de su tiempo matutino porque entienden que es ahí donde se encuentran las acciones de alto apalancamiento. Y aquí es donde te presento el segundo hábito matutino de alto impacto. Identificación y ejecución de la tarea crítica única, TCU, de tu día. Esto va más allá de definir una intención. Es seleccionar, con precisión láser, la única tarea que, por su impacto, eclipsa a todas las demás. Es el 20% de acción que producirá el 80% de tus resultados más deseados. Esta TCU debe estar alineada directamente con tu intención maestra, con tus metas más ambiciosas, especialmente las relacionadas con la construcción de tu riqueza o el avance de tu visión personal. ¿Cómo identificar tu TCU? Pregúntate, si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál sería para generar el mayor impacto en mi meta principal? O, ¿qué tarea me acercará más a mi visión millonaria? Una vez identificada, el hábito no es solo conocerla, sino ejecutarla como tu primera acción de alto impacto del día. Antes de abrir correos, antes de reuniones, antes de las interrupciones, dedica tus horas de mayor energía y claridad mental a esta tarea. Crucial. Yo mismo viví en el ciclo de la actividad constante sin resultados durante años. Recuerdo levantarme, revisar noticias, responder mensajes y a las 10 de la mañana sentir que ya había trabajado mucho,
pero sin haber avanzado en lo que realmente importaba para mi crecimiento y mi negocio. Cuando empecé a aplicar el 80-20 a mi mañana, identificando mi TCU y atacándola con mi energía más fresca, mis resultados no se duplicaron, se multiplicaron exponencialmente. La sensación de control paint hacia ese progreso sí era abrumadora, pero no basta con identificar tu TCU, debes protegerla. Esto nos lleva al tercer hábito matutino de alto impacto: bloqueo de tiempo inquebrantable para la TCU. Este hábito es la fortificación de tu foco. Una vez que has identificado tu tarea más importante, debes asignarle un bloque de tiempo específico en tu calendario, preferiblemente de 60 a 90 minutos ininterrumpidos, justo al inicio de tu jornada, y tratarlo como una cita sagrada. Una cita con tu futuro. Una cita contigo mismo. Bloquear el tiempo significa que durante ese periodo no hay distracciones. El teléfono está en modo avión o fuera de la habitación. No hay correos electrónicos, no hay redes sociales, no hay interrupciones. Estás completamente inmerso en tu TCU. Esto no es solo una cuestión de gestión del tiempo, es una declaración de soberanía personal. Le estás diciendo a tu cerebro y al mundo que tus prioridades son innegociables. Puede que pienses, no tengo tiempo. Para esto mi trabajo es caótico, o mis hijos me demandan, o ya lo intenté antes y no funcionó. Entiendo tu resistencia. Yo también he escuchado y usado esas excusas, pero la verdad es que no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Si un millonario puede encontrar 60 minutos para su TCU, tú también puedes. ¿Qué es más caótico? ¿Vivir en el ciclo de la reacción constante o invertir una hora para crear la dirección que transformará tu vida? El verdadero caos no es la falta de tiempo, es la falta de protección de ese tiempo. He visto a cientos de personas con agendas mucho más complejas que la tuya lograr resultados extraordinarios al implementar estos dos hábitos. Madres solteras, ejecutivos con 3 negocios, estudiantes universitarios con 2 trabajos. La disciplina no es un don, es un entrenamiento. Nadie nace bloqueando su tiempo. Se decide, se practica y se convierte en una identidad. Y cuando proteges ese 20% de tu tiempo matutino para el 80% de tus resultados, no solo cambian tus logros, cambia tu casi identidad. Pero el verdadero poder de estos hábitos matutinos no reside solo en identificar y ejecutar lo importante, sino en cómo estructuras todo para que lo de bajo valor simplemente desaparezca. Cómo pasas de apagar fuegos a encender oportunidades. Y es ahí donde entra un sistema que la mayoría ni siquiera considera. Un método de priorización estratégica que te permite eliminar, delegar y enfocarte con una precisión quirúrgica, liberando una cantidad de energía que antes estaba atrapada en la dispersión. Hemos hablado del desperdicio de la actividad sin rumbo y de cómo aplicar el principio 80-20 para identificar tus tareas de alto impacto. Ahora, es momento de escalar esa sabiduría a un nivel superior, integrando el método de priorización estratégica que te permitirá no solo ejecutar tus tareas cruciales, sino también eliminar las de bajo valor y enfocar tu energía con una veloprecisión láser que la mentalidad millonaria exige. Este no es un mero framework teórico, es un sistema que te brinda la soberanía sobre tu tiempo y tu atención, un auténtico software mental que te diferencia de la inercia de la mayoría. La mayoría de las personas vive su día como un juego de malabares, tratando de mantener en el aire todas las pelotas que se le lanzan. El resultado: agotamiento,
estrés y la frustración de no poder concentrarse verdaderamente en nada. Los millonarios, por otro lado, son maestros en el arte de la eliminación estratégica. Entienden que su recurso más valioso no es el tiempo, sino la energía y la atención, y que éstas se drenan irremediablemente cuando se dispersan en tareas de bajo impacto. El sistema de priorización estratégica que te compartiré no busca añadir más a tu plato, sino enseñarte a vaciarlo de lo innecesario para hacer espacio a lo verdaderamente multiplicador. El problema no es que no seas disciplinado por naturaleza, es que tu entorno, tu programación social y tus viejos hábitos te han condicionado a reaccionar, no a crear. Te han entrenado para decir sí a todo, para sentirte culpable si no estás ocupado, y para confundir la cantidad de esfuerzo con la calidad del resultado. Este método te ayudará a desaprender esa programación y a instalar una nueva. Aquí es donde entra el Pounce. Cuarto hábito matutino de alto impacto. Revisión y planificación consciente del día anterior por la noche. Preparación estratégica. Sí, has escuchado bien, para que tu mañana sea un campo de entrenamiento millonario, debes ganar la batalla la noche anterior. Este hábito es el prejuego estratégico que elimina la fricción matutina, la fatiga de decisión y el ruido mental que te impide atacar tu TCU con máxima eficacia. La mayoría se despierta y entonces decide qué hacer. Esto es ineficiente y desgastante. Los líderes y los grandes empresarios que Napoleon Hill estudió no improvisaban su mañana, la diseñaban. Antes de ir a dormir, dedica 15-20 minutos a un ritual de planificación. 1. Revisa el día que termina. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué aprendiste? 2. Identifica tus TCU para el día siguiente. Basándote en tus metas más grandes, elige de 1 a 3 tareas críticas. 3. Bloquea el tiempo para esas TCU, literal en tu calendario. 4. Prepara tu espacio físico. Deja tu ropa lista, tu café programado, tu cuaderno y bolígrafo en tu lugar de trabajo matutino. 5. Visualiza tu éxito. Imagina cómo te sentirás al completar esas tareas, al vivir tu día con intención. Este hábito nocturno no solo te da claridad, te brinda paz mental. Tu subconsciente trabaja mientras duermes, procesando tus intenciones y preparándote para la acción. Te levantas con un propósito claro, sin la necesidad de pensar en lo que sigue, porque ya lo has decidido. Es una inversión mínima que te ahorra horas de caos y dispersión, liberando tu energía matutina para la ejecución pura, para la creación y para el avance. Quizás te parezca contraintuitivo que un hábito matutino empiece la noche anterior, pero los resultados que genera son innegables. Es una inversión de 15 minutos que te ahorra horas de caos, elimina la procrastinación matutina y te permite despertar con una sensación de control total sobre tu día. Te vuelves el arquitecto de tu futuro, no la víctima de tus circunstancias. Conocí a un ejecutivo que solía despertar con una lista mental de 20 cosas por hacer, lo que le generaba ansiedad instantánea. Su día comenzaba con estrés. Le propuse el ritual de preparación nocturna. Al principio le costó, pues estaba acostumbrado a la improvisación, pero en 3 semanas su nivel de estrés se redujo drásticamente. Empezó a dormir mejor y, lo más importante, su primer bloque de la mañana se convirtió en un oasis de productividad. Dejó de apagar fuegos y comenzó a construir un imperio. Su claridad mental se disparó y su capacidad para tomar decisiones estratégicas mejoró notablemente.
Este método de priorización estratégica es la clave para la eliminación de tareas de bajo valor. Si ya tienes tu TCU y el tiempo bloqueado y has preparado tu mente para ello la noche anterior, automáticamente reduces la probabilidad de caer en distracciones. Estás diciendo no a miles de cosas para poder decir sí a lo que realmente importa. Esto no es rigidez, es dirección. No es limitar, es liberar tu verdadero potencial. La objeción común es, pero si organizo todo, seré rígido, no tendré flexibilidad. La verdad es que el orden no es rigidez, es dirección. Es la base sobre la cual puedes ser realmente flexible. Cuando tienes una estructura sólida, puedes improvisar con maestría, no con desesperación. Puedes adaptarte a los imprevistos porque tus fundamentos ya están blindados. La disciplina, paradójicamente, te otorga la verdadera libertad. Ahora que has visto cómo esta preparación estratégica blinda tu mañana, es crucial entender que incluso con el mejor plan y la mayor disciplina individual, los millonarios entienden que el crecimiento exponencial no se logra solo con esfuerzo personal. Hay un último hábito que desbloquea la verdadera multiplicación de resultados, una estrategia que transforma el esfuerzo en un legado y te permite escalar sin la necesidad de trabajar más horas. Una estrategia que conecta directamente con la sabiduría de Napoleon Hill sobre cómo la mente maestra y el apalancamiento son fundamentales para la riqueza. Hemos recorrido un camino esencial, desde identificar el desperdicio de la actividad sin foco hasta blindar tu mañana con la priorización estratégica. Pero incluso con la maestría de tu tiempo y la intención más nítida, los verdaderos constructores de imperios millonarios comprenden una ley superior: la multiplicación exponencial de resultados a través del apalancamiento de tiempo, dinero y personas. Este es el cuarto principio de Napoleon Hill que nos guía y que se manifiesta en el último, y quizás más potente, de los 10 Principios. Hábitos matutinos que te revelaré. La mayoría cree que para ganar más debe trabajar más. Los millonarios saben que para ganar infinitamente más deben apalancarse inteligentemente. Apalancar no significa trabajar más duro, significa usar estratégicamente recursos externos para amplificar el impacto de tu propio esfuerzo. Significa que tus resultados no son una función lineal de tu tiempo, sino una función exponencial de tus decisiones inteligentes. Y esta mentalidad de apalancamiento comienza, curiosamente, en tu ritual matutino. ¿Cómo se relaciona una mañana disciplinada con el apalancamiento? Cada uno de los hábitos que hemos discutido, la intención clara, la ejecución de la TCU, el bloqueo de tiempo inquebrantable, la preparación estratégica nocturna, te brindan un control, una claridad y una energía que son la plataforma de lanzamiento para apalancar otros recursos. Una mente enfocada atrae oportunidades. Un individuo disciplinado inspira confianza, abriendo puertas a colaboraciones. Un estratega que no pierde el tiempo es una persona valiosa para apalancar. Y aquí es donde culminamos con el quinto hábito matutino de alto impacto. Inversión mínima en aprendizaje estratégico y conexión de red. Apalancamiento de conocimiento y relaciones. Este hábito es la manifestación de la mentalidad millonaria de que el crecimiento personal y financiero es un deporte de equipo y un proceso de mejora continua. Los millonarios no solo trabajan en sus negocios, trabajan en sí mismos y en sus redes. Cada mañana, después de haber definido tu intención
y de haber dedicado tiempo a tu TCU, dedica de 15 a 30 minutos a una de estas dos áreas de apalancamiento. 1. Aprendizaje estratégico. Lee un libro relevante para tu industria, escucha un podcast educativo, mira una conferencia que expanda tu mente. No es lectura pasiva, es consumo intencional de conocimiento, que te permite apalancar la experiencia y el tiempo de otros. Estás absorbiendo las lecciones de décadas de otros para acelerar tu propia curva de aprendizaje. Estás invirtiendo en tu activo más valioso, tu cerebro. 2. Conexión de red. Envía un correo electrónico a un mentor, haz una llamada rápida a un colega inspirador, planifica un café con alguien que te desafíe, o simplemente envía un mensaje de valor a alguien en tu red. Estás apalancando el poder de las relaciones, abriendo puertas a colaboraciones, a nuevas ideas, a oportunidades que nunca podrías crear solo. Napoleon Hill enfatizó la importancia del mastermind o la mente maestra, la unión de dos o más mentes para un propósito común, y este hábito es la semilla de ese principio. Este quinto hábito no es un lujo, es una necesidad para la multiplicación de resultados. Te permite escalar sin la necesidad de trabajar más horas. Apalancas el conocimiento de los expertos, la experiencia de los líderes y el apoyo de una red de contactos sólida. Te conviertes en un imán para las oportunidades. Porque estás constantemente mejorando tu valor y expandiendo tu influencia. Recuerdo a una clienta, una joven empresaria, que pensaba que debía hacerlo todo sola. Estaba sobrecargada y estancada. Le propuse integrar este hábito de apalancamiento matutino. Ella eligió leer 15 minutos cada mañana, un libro sobre liderazgo y enviar un correo a una persona de su red. Al cabo de 3 meses, no solo había terminado varios libros, sino que había conectado con inversores y mentores que transformaron su negocio. Un pequeño hábito matutino se convirtió en una gran palanca vital para su expansión y su mentalidad. Ella se dio cuenta de que no era cuestión de inteligencia o esfuerzo, sino de estrategia. La mentalidad millonaria es una mentalidad de crecimiento continuo y de conexión. Nunca se detiene en su aprendizaje, nunca deja de expandir su red, y el mejor momento para sembrar esas semillas es en la tranquilidad y el enfoque de tu mañana. Cuando integras estos 5 hábitos, no solo estás construyendo una rutina, estás reprogramando tu identidad para ser alguien que opera en un nivel superior. Ya no eres alguien que reacciona a las circunstancias, eres un arquitecto proactivo de tu propio destino, de tu propio imperio. Recapitulación, no literal, sino en el espíritu de la transformación. Hemos visto que tu éxito, tu riqueza, tu libertad no son un golpe de suerte, son el resultado inevitable de una disciplina consciente que se forja en la tranquilidad de tu mañana. Cuando te levantas con una intención clara, cuando atacas tu tarea crítica única, cuando te blindas ese tiempo de distracciones, cuando planificas la noche anterior para eliminar fricción y cuando inviertes estratégicamente en conocimiento y relaciones. No solo estás cambiando tus hábitos, estás cambiando tu química interna, tu software mental y tu identidad. Estás creando una base inquebrantable para una vida extraordinaria. La vida no te sucede, tú la creas. Y tu mañana es el laboratorio, el campo de entrenamiento, el campo de batalla donde esa creación toma forma. Es la diferencia entre un deseo efímero y una obsesión enfocada,
que, con la consistencia, se convierte en realidad palpable. Estos 5 hábitos no son una teoría abstracta, son la ingeniería de tu éxito, probada por los grandes líderes y millonarios de la historia. Te dan la capacidad de tomar el control total, de no esperar que la vida te organice, sino de dirigir tu propio destino, con una maestría que pocos llegan a experimentar. Hemos desvelado el mapa, hemos identificado las herramientas, hemos caminado por los principios que los grandes arquitectos de la riqueza y la libertad personal han usado durante siglos, los mismos que Napoleon Hill inmortalizó en sus estudios. Lo que te he compartido hoy no es una colección de trucos superficiales para sentirte bien temporalmente. Es la ingeniería silenciosa de una vida extraordinaria, la disciplina consciente que transforma la intención en manifestación, la teoría en realidad tangible. Recuerda esto, tu mañana no es solo el inicio de un nuevo día, es el lienzo en blanco donde pintas el futuro que deseas. Es el campo de entrenamiento donde forjas la identidad de la persona que serás. Es el momento sagrado donde defines si serás un reactor pasivo a las circunstancias o el creador imparable de tu propio imperio. Cada uno de los 5 hábitos matutinos que te he revelado, intención clara, la tarea crítica única, el bloqueo de tiempo inquebrantable, la preparación estratégica nocturna y la inversión en conocimiento y red, no son acciones aisladas. Son los engranajes interconectados de un sistema que, una vez activado con consistencia, se vuelve tu own software mental por defecto. Ya no eres alguien que vive a merced del caos o de la dispersión. Ya no eres esa persona que se siente estancada a pesar de su esfuerzo. Has sido expuesto a una verdad que pocos admiten, y ahora posees el conocimiento para romper ese ciclo. La mentalidad millonaria no es una herencia, es una construcción diaria, un resultado directo de las decisiones que tomas en la quietud de tus primeras horas. La transformación no llega con un gran golpe de suerte o una oportunidad mágica. Llega de forma implacable e inevitable cuando tú dejas de desperdiciar las pequeñas oportunidades de cada mañana. Cuando pones orden en lo que tienes, abres espacio para todo lo que mereces. Cuando eliges la excelencia sobre la mediocridad, la intención sobre la reacción, la disciplina sobre la motivación volátil, te conviertes de forma gradual pero segura en la persona que siempre supiste que podías ser. Tu vida no cambia cuando llega un gran milagro. Cambia cuando tú tomas la decisión inquebrantable de cambiarte a ti mismo, un hábito a la vez, una mañana a la vez. No te pido que me creas ciegamente, te pido que lo pruebes. Te pido que le des a estos 5 hábitos la oportunidad de transformar tu realidad, que le des a tu mañana la oportunidad de transformar tu vida entera. La grandeza está en ti, esperando ser despertada por la disciplina consciente. Cada día que eliges activarla, te acercas a la cima de tu potencial, a la construcción de tu imperio y a esa libertad que te espera. La oportunidad no está ahí afuera, está dentro de ti, manifestándose cada vez que decides maestrar tu mañana. Si este mensaje resonó contigo, si sientes esa quemazón por la excelencia, ese anhelo profundo de dejar atrás la mediocridad y forjar una vida que esté a la altura de tu verdadero potencial, entonces te pido un compromiso real. No te pido un me gusta vacío o una visualización pasiva. Te pido una declaración inquebrantable de que hoy, aquí y ahora, decides tomar el control total.
quiero que bajes a los comentarios en este momento y escribas la frase exacta, sin excusas, sin titubeos. Desde hoy, mi mañana construye mi imperio millonario. Esto no es un simple comentario en un video. Esto es tu primer acto de disciplina consciente, tu declaración pública de compromiso con tu propia transformación. La psicología nos enseña que un compromiso público aumenta drásticamente las posibilidades de que lo cumplas. Es tu ancla, tu cimiento para la nueva identidad que estás a punto de construir. Al escribirlo, le estás enviando una señal potente a tu subconsciente y al universo. Estás listo para el cambio. Y a todos los que dejen su compromiso, a todos los que elijan la acción sobre la inercia, les daré un saludo especial en mi próximo video, porque sé que son parte de una élite, de una comunidad de arquitectos de su propio destino, de personas que eligen la excelencia sobre la complacencia. Juntos, estamos construyendo un movimiento de maestría personal. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Pero no te suscribas por el contenido. Suscríbete por ti mismo. Suscríbete para recordarte cada día que hay un camino distinto, un camino hacia la grandeza que ya reside en ti. Únete oficialmente a esta comunidad de individuos que eligieron ser imparables, que no aceptan menos de lo que merecen y que están comprometidos con la construcción de su propio legado. Este canal existe para ser tu mentor, para ser el faro que te guíe en tu viaje hacia la maestría personal y la riqueza que te espera. No dejes que otro día sea una repetición del anterior. La decisión es tuya. Tu futuro te está esperando. Tu imperio comienza a construirse cada mañana con la disciplina consciente de tus primeros pasos. La acción de hoy es la fundación de tu mañana extraordinaria. Te veo en los comentarios y en la cima de tu éxito.